Buenas noches. El Grupo Jardines del Valle Monteolivo da la bienvenida. Justamente estamos iniciando un grupo de charlas que lo vamos a efectuar los días martes y jueves, justamente con el fin de apoyar grupal y emocionalmente a las personas que están atravesando momentos difíciles. Esta primera charla justamente habla del tema cuando decir adiós no basta. La temática estará a cargo de la doctora Teresita Puyucutín Jurado. Es una psicóloga clínica, justamente experta en la materia, con amplia experiencia también en formación y acompañamiento psicológico en tema de duelos. Antes de iniciar la charla con la doctora, justamente vamos a tener un periodo de más o menos 30 minutos de la charla y posterior haremos las preguntas que ustedes requieran para que la doctora pueda contestar. Doy la bienvenida a la doctora Teresita Puyucutín Jurado para esta charla. Muchas gracias. Buenas noches. Bienvenidos todos a esta transmisión en vivo. Bueno, el día de hoy hemos elegido acercarnos más hacia un tema que nos mueve mucho y que estoy segura va a abrir mucho más nuestro corazón para que nosotros podamos poder atravesar esta situación de manera positiva, de manera esperanzadora. Y bueno, a todas las personas que están pasando por un duelo o varios duelos, quiero transmitirles mi profundo sentido de pesar. Espero que en esta charla podamos encontrar vivos sentimientos de fe y esperanza. Sepan que pasar por el dolor de la pérdida de un ser querido es un camino que requiere mucho amor y paciencia. Sí, mucho amor y paciencia, sobre todo con nosotros mismos, para enfrentarnos a un sinnúmero de emociones con las que vamos a tener que lidiar y que muchas veces pues no estamos preparados para identificarlas. Estar en duelo no es estar con una enfermedad. Estar en duelo significa que algo pasó en nuestras vidas, algo importante pasó y que pues definitivamente después de esta experiencia no seremos los mismos. Es necesario que en este camino nos convirtamos en porteros del corazón para poder elegir lo que va a ser bueno, lo que va a ser útil y lo que va a ser verdadero, lo que va a venir de la verdad para una elaboración sana del duelo. El duelo es un proceso natural e inherente al ser humano y sigue a cualquier pérdida. Sin embargo, la pérdida de un ser querido va a mover profundamente todos nuestros sentimientos. Bueno, no sé si me escucha. Y como les decía, esta pérdida va a conllevar mucho dolor. Precisamente la palabra duelo viene del latín dolus, que significa dolor. Y con el dolor viene un sinnúmero de expresiones tanto externas como internas. Un dolor que merece ser valorado y expresado como una experiencia personal e intransferible. Nadie puede vivir nuestro duelo, en el que vamos a encontrar, si queremos, un sentido de trascendencia y crecimiento. Me gusta utilizar en duelo la metáfora del espejo. Y como en un abrir de ojos, la vida nos obliga a vernos en un espejo y es como que prestáramos mayor atención a nuestro cuerpo, a lo que nos dice nuestro cuerpo y a cómo nuestro cuerpo reacciona a las diferentes manifestaciones del duelo. Nuestra personalidad, los recursos de afrontamiento, los ideales, convicciones y creencias son puestos a prueba. El rol que asumimos en la familia y en la sociedad también se va a ver visto de una forma en la que, aunque no queramos, tenemos que aprender a vivir de nuevo. En esta charla abordaremos la importancia de los rituales como un recurso inicial en la elaboración del duelo, por sus dimensiones laicas y religiosas. Pero también
personales, comunitarias, familiares y sociales. Tenemos muchas dimensiones y precisamente esas dimensiones vienen enraizadas en esas dimensiones del ser humano. Aunque tenemos un cuerpo, no somos un cuerpo, somos más que un cuerpo. Y bueno, esa es en realidad una bendición, el poder reconocer que somos más que un cuerpo, para poder reconocer también en nuestra historia que hay un sinnúmero de culturas en el que pues vamos a reconocer el fallecimiento de sus miembros, reafirmar vínculos con la familia y la comunidad, así como honrar la vida y el significado de lo vivido con la persona que ha partido. Pero ustedes me dirán, y bueno, en realidad agradezco mucho la presencia de todos ustedes, cómo me encantaría poder tener ese contacto y bueno, ahora creo que es un tiempo de mucho aprendizaje y pues yo me he cuestionado algunas cosas, entre ellas, qué hacer cuando nos enfrentamos a un distanciamiento social y tenemos que elaborar el duelo. Y bueno, y no es posible despedir a nuestro ser querido como quisiéramos, como se merecen, como para honrarlo y para poder expresar todos esos sentimientos de gratitud. Y bueno, precisamente lo que debemos saber es que el distanciamiento que estamos ahora viviendo es social, pero no es emocional. Y ahí es cuando creo que ya tenemos una primera tarea muy importante, trabajar precisamente en ese plano, en lo emocional y en lo espiritual. Que nuestro corazón pues no está en cuarentena y que está abierto precisamente a muchos más corazones que necesitan ayuda, que necesitan escucha, que necesitan acompañamiento. Y bueno, entrando un poquito en el tema, los rituales tienen varias funciones. La primera función, y yo creo que es la más bonita y nos gusta a todos, es precisamente el que puntúa la vida. ¿Qué significa eso? Que marcan momentos significativos en cada etapa de la vida y empieza precisamente desde el nacimiento. Celebramos un nacimiento a través de un sinnúmero de ritos, de celebraciones y asimismo fiestas de cumpleaños, ceremonias de graduación, matrimonios y otro tipo de celebraciones que conmemoran eventos significativos de la historia. Como les dije anteriormente, sus dimensiones son psicológicas, culturales, pero también son laicas y religiosas y que van precisamente a estar dentro de lo que es el luto, la expresión exterior de lo que significa para mí haber perdido a mi ser querido. Y dentro de las funciones de los rituales también viene marcada con una estructura en el caos emocional. Los ritos nos ayudan precisamente en ese momento de shock, de negación, de la pérdida de nuestro ser querido. Los ritos lo que hacen es acompañar a la persona que está en catarsis, que en ese momento pueden haber muchas otras personas que han sido delegadas para poder realizar un sinnúmero de trámites y organizar las ceremonias funerales. Y pues ahí están esas personas conteniéndonos y pues ahora con la situación que estamos viviendo, un poco esto se nos ha retirado y es como que no podemos organizarnos, no podemos preparar una ceremonia. Sin embargo, pues a nivel psicológico y espiritual, podemos sí atender a lo que nosotros necesitamos en este momento y ahora va a ser un reto porque nos vamos a enfrentar a ese shock, a esa negación de una manera diferente, en donde en realidad voy a tener que hacer un alto y atender a lo que yo estoy sintiendo. En mi experiencia he podido escuchar de mis pacientes cómo me han mencionado esta dificultad de poder ser parte de esa ceremonia, de ese funeral,
porque en ese momento se encontraban en shock, en negación y no recuerdan mucho lo que sucedió. Y pues ahí está el apoyo de todos para recordar esos momentos, ese discurso que se dio, esa liturgia, esa prédica que se dio durante pues la ceremonia. Y ahora no lo tenemos y ahora es cuando más tenemos que atendernos a nosotros mismos. Por eso da una estructura al caos emocional. Y pues como tercera función permite la construcción social de significados para compartirlos. ¿Sí? A nivel social también sufrimos un cambio y pues ese cambio viene también marcado por el hecho de que de pronto si he perdido a mi pareja, tengo que irme al registro civil y pues ya en la cédula yo puedo leer que mi estado ha cambiado, que enviudé y bueno, eso es algo que causa un impacto también emocional y tengo que asimilar lo que está sucediendo. Pues los ritos nos ayudan precisamente para poder caminar en la parte inicial del proceso de elaboración del duelo. Y bueno, ustedes me dirán, ¿y qué es lo que sucede? ¿Cómo nosotros podemos atender las necesidades de las personas en duelo con los ritos? Y bueno, tenemos 3 aspectos fundamentales. El primero, y les voy a leer, es el cambio que experimenta la persona que sufre la pérdida. Hay algo dentro de mí que cambió. Siento que no soy el mismo o la misma. Intento hacer lo que hacía tiempo atrás y no puedo. Y también viene de la mano la reconstrucción del vínculo con la persona que falleció. Pensar en el papel que tenía en casa, el lugar que ocupaba en nuestra vida, esos roles en los que había un sinnúmero de pues, actividades a nivel instrumental, como por ejemplo hacer las compras, conducir el auto, o sea, son cosas que yo no hacía y ahora tengo que aprenderlas. Entonces, para este primer aspecto tenemos una primera tarea. Y puede ser buscar un espacio íntimo en el que se pueda reflexionar sobre lo vivido con nuestro ser querido. Escribir un diario personal en el que podamos expresar lo que sentimos nos ayudará a identificar los diferentes matices de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestra historia vital y la necesidad también de poder hablar. Hoy precisamente en la mañana escuchaba una entrevista y pues decían qué es lo que necesitamos nosotros hacer en el acompañamiento en duelo como familia, porque para eso están los profesionales, pero nosotros, ¿qué hacemos? Si estamos confinados, conocemos una historia, sabemos cómo es su personalidad, cómo se expresa, entonces, ¿qué hacer? Pues lo que tenemos que hacer es escuchar, hacer un silencio interior y poder acoger el dolor. Y acoger el dolor, no sabemos cuántas veces tengamos que escuchar lo mismo, pero sí acoger ese dolor escuchando para de esa manera el silencio pueda convertirse en un mediador que nos dice, estoy aquí, no te preocupes, te escucho. Y esto nos va a permitir expresar nuestras necesidades como dolientes, como supervivientes en el duelo. Y pues hablar, abrazar, rezar, orar, nos ayudará precisamente a poder ir canalizando todo lo que yo tengo que manejar en esta montaña rusa de emociones. En este primer aspecto es muy importante que nosotros podamos recibir la orientación de un profesional. Hay un sinnúmero de fases, tareas que nosotros tenemos que atravesar en el duelo. Y pues todo eso no se da en una charla, pero nuestra intención es precisamente guiarles y hacerles saber que esta primera etapa es fundamental, en donde ya estos ritos se inician de una manera muy amorosa, muy simbólica, en donde tengo un encuentro conmigo mismo. Atender nuestra vida interior es lo que necesitamos para poder abrazar el dolor y aprender las lecciones que nos deja.
Los rituales reconocen que la pérdida nos transforma en la medida en la que nos permitimos vivirla y no evitarla. Pero también los rituales nos permiten conservar una relación simbólica llena de significado. Dentro de esto, es importante que nosotros podamos identificar cuáles son los aspectos que más me dificultan o que me impiden poder procesar ese dolor, aceptar ese dolor, abrazar el dolor. Y como les digo, es un camino. Es un camino en el que necesitamos ser amorosos con nosotros mismos, ser compasivos. El duelo es un proceso que va a fluctuar entre el sentir y el hacer. Siempre les digo a mis pacientes que mientras más activo se vuelve el duelo, más nos puede ayudar para que lo procesemos y podamos abrirnos a este crecimiento personal y espiritual. Entonces, en este proceso, si nosotros intentamos, nos permitimos más bien sentir, y desde ese sentir comenzamos a elegir el cómo queremos vivir, va a ayudar para que podamos recuperarnos. Pero también el duelo se puede complicar cuando nos dedicamos solamente a una de estas dos orientaciones. Solo siento, solo estoy triste, no quiero saber de nadie, no quiero escuchar. Y está bien, pero hay un momento en el que no podemos tomar decisiones desde el sentir. Y asimismo, pues tengo esta orientación del hacer, y ahí es cuando el duelo se puede complicar, el duelo puede retardarse, porque para mí es mejor ocuparme en hacer las cosas de la casa, para no pensar en, no sé, dejarme acumular de trabajo o de buscar formas para distraerme porque no quiero atender a mi dolor. Entonces, como les decía, lo más importante dentro de este proceso es que pueda fluctuar este sentir y hacer. Bueno, vamos a la segunda parte de estos aspectos que nos van a ayudar mucho para las necesidades en duelo, y es algo que pues ahora lo estamos viviendo, y bueno, más adelante Euge de pronto nos va a ayudar con algunas inquietudes, pero dentro de esas está la transición a un nuevo estatus, a un proceso centrado más en el exterior que implica el reconocimiento público de un cambio. Entonces, ahí es cuando viene precisamente la preparación de un funeral, cómo queremos vivirlo, cómo queremos hacerlo, cuál era la voluntad de mi ser querido, de la persona que falleció, y qué es lo que nosotros tradicionalmente en la familia pues lo vivimos. Entonces, aunque es importante para la comunidad esta transición social, tenemos que saber que este proceso no interfiere el trabajo personal que tenemos que hacer en duelo. Entonces, esa ceremonia se lo podrá realizar en otro momento, designado por la familia o la comunidad como significativo para honrar la vida de la persona. Entonces, pues, para que yo pueda aceptar precisamente que esa ceremonia se dará en otro momento, tengo también que hacer un trabajo a nivel emocional, un trabajo de aceptación, porque precisamente estos espacios son los que nos ayudan a saber que algo en nuestra vida cambió. Y pues de alguna manera marcan el inicio de un reconocer que mi realidad ha cambiado. Entonces, además de esto, pues les traigo como propuesta buscar como recursos a nivel digital, a nivel virtual, reflexiones, liturgias, prédicas, que nos ayuden a conectarnos con nuestra fe y con nuestra filosofía de vida. Cabe recalcar también que estamos en un momento en el que pues nuestras creencias también han sufrido un shock, pues ya no, siento que esa parte de mi vida como que no me ha sostenido del todo. Comienzo a cuestionarme sobre lo que es la vida, sobre lo que es la muerte. Puedo estar resentida, puedo tener un dolor profundo porque de pronto tengo el pensamiento de que Dios no estuvo conmigo en ese momento.
Entonces es muy importante atender a esta etapa. Y como les decía, el primer aspecto es fundamental, trabajar nuestra parte emocional y espiritual. Hay algo que también quiero recalcar y es que en duelo nosotros hemos visto un sinnúmero de teorías que trabajan el tema emocional. Entonces viene de pronto el tema de negación, la aceptación, y en medio de esas dos fases está la depresión, el pacto. Bueno, me imagino que pues en redes vemos un poco de esto, ¿no? Cómo la persona vivencia el duelo. Pero este tipo de teorías lo que hacen es que las personas tengan un rol pasivo y que tengan simplemente que aceptar lo que están viviendo. Cuando nuestra propuesta, y como ustedes me han escuchado el día de hoy, nosotros tenemos tareas y estas tareas precisamente nos van a ayudar para que nosotros podamos procesar este momento y podamos llegar a una etapa de aceptación. Pero no nos quedamos solamente en una etapa de aceptación. En la etapa de aceptación es donde más dolor puedo tener, en donde hay mayor confusión porque no sé cómo empezar. Entonces, dentro de estas etapas también es importante estas tareas. Aceptar la realidad de la pérdida, elaborar las emociones, darle un lugar especial en nuestra vida, en nuestra historia, en nuestro ser, a la persona que hemos perdido, ¿sí? Recolocarle a esa persona a través de pues, un puente que yo le llamo, en cuanto a que este vínculo físico cambió, pero el vínculo afectivo va a permanecer siempre. Y vamos al tercer aspecto. La conexión con lo que se ha perdido en lugar de romper los lazos que se mantenían. Muchas veces tenemos miedo a dejar, no sé, tenemos miedo de ver una fotografía, de ver las pertenencias de nuestro ser querido, porque precisamente ahí viene esa montaña rusa de emociones de las que les hablaba y pues yo no estoy dispuesto a lidiar con eso. Entonces, más bien puedo mantener una actitud de distancia con esos objetos. Pero pues esos objetos pueden ser un recurso terapéutico una vez que nosotros hayamos manejado este primer aspecto que les decía en cuanto a la vivencia del duelo, en la parte emocional, espiritual y psicológica. Entonces, potenciar una conexión continuada en forma de ritual. ¿Qué significa esto? Que estos rituales en este aspecto son espontáneos y creativos. Por ejemplo, realizar una reunión por medio de las diferentes herramientas de videoconferencia, llamadas o mensajería para compartir historias o recuerdos sobre nuestro ser querido. Pueden servirnos para consolidar vínculos y reconocer el legado que nos deja para dar continuidad a nuestra vida. Definitivamente tenemos que continuar. No podemos ahora decir, bueno, estamos en aislamiento social, estamos confinados y todo se ha paralizado. Pues no. Estamos en un momento en el que definitivamente vamos a trascender hacia otros espacios que son necesarios para nuestra vida. Y pues los recuerdos físicos como una fotografía o una carta para agradecer, perdonar y amar se convierten en objetos de vinculación. Hacer un álbum de fotos, un collage, puede fomentar los lazos familiares. Y bueno, aquí me gusta mucho, Alan Wofeld menciona que la simbología de los rituales nos permite expresar creencias y sentimientos a lo que las palabras definitivamente por sí solas no lo pueden hacer justicia. Quiero recalcar que para este tercer aspecto tengo que estar preparado precisamente para poder aceptar que algo pasó en mi vida, que merece ser compartido, que merece ser escuchado, para poder abrir estos lazos afectivos con la familia. Muchas veces dentro de la terapia lo que vemos es este aislamiento, y cuando han pasado por lo menos 6 meses, 7 meses, 8 meses de la pérdida, me doy cuenta que no he sido el único que ha estado viviendo el dolor de la pérdida. Están niños, están otras personas que estaban sufriendo.
Entonces, pues, como les decía, este es un tiempo en el que debemos definitivamente atender esos aspectos. En este proceso debemos incluir a los niños para que participen en los rituales y pues yo creo que el que ellos puedan formar parte de esto nos va a ayudar muchísimo a nosotros porque ellos pues están en un momento de creatividad, en un momento de espontaneidad, en donde pues nos pueden dar también muchas ideas y el hacerles parte va a marcar no sé cómo expresarles esto, pero va a marcar una diferencia en la historia de esos niños. Porque les vamos a dar el permiso de poder vivir ese dolor. Les vamos a hacer saber que sí, el dolor duele, que el dolor nos hace llorar, que el dolor nos sacude, que el dolor nos aísla, pero que también el dolor nos une y nos hace mejores personas. Entonces, pues para eso tenemos a los niños que definitivamente prepararlos, hablarles con un lenguaje sencillo, hablarles con la verdad. Y bueno, eso pues ayudará mucho para evitar sentimientos de confusión, rabia y soledad. Es necesario reconstruir una nueva identidad. Tenemos un sinnúmero de tareas y para eso pues es importante que podamos tomar un tiempo, un espacio para poder vivir esto. Que no lo hubiera querido, que yo no lo escogí, pero que me toca. Es algo que la vida, el proceso mismo de poder respirar nos hace saber que vamos a atravesar un sinnúmero de situaciones que, como les decía, pues nada más tenemos dos opciones. Crecemos o nos estancamos. Y pues definitivamente no vamos a ser los mismos después de esta pérdida. Algo dentro de mí cambió. Fomentar la comunicación familiar va a ser un recurso muy valioso en este tiempo. Y bueno, todos hemos perdido algo. Todos estamos experimentando cambios. Y he escuchado mucho en redes sobre el que, y después de esto, si no somos mejores personas, pero esto ya se lo habló décadas atrás, y les voy a leer, ¿no? Todos hemos perdido algo, hay un cambio, y si después de esto no hemos aprendido, estaremos perdidos y habremos vivido en vano. Y esto pues lo menciona Robert Neimer en su libro sobre las pérdidas. Entonces ya es algo que nosotros, dentro de toda nuestra historia, vamos a tener que pues enfrentarlo. Y hay un poder paradójico en la pérdida, que como les decía, nos puede empobrecer o nos puede ayudar para ensanchar nuestro corazón y ayudar a los demás. Y bueno, creo que eso es en sí lo que he traído para ustedes el día de hoy. Hay muchos aspectos a tratar y no quiero cerrar esta charla, sino compartirles un poco sobre la experiencia de las personas que quieren elaborar su duelo de manera sana, que se han atrevido a dar un paso hacia adelante pese a ese dolor que lo vivencian, a través también del luto, porque el luto, en cambio, es una expresión exterior que se lo ha visto el día de hoy en los rituales. En el luto, pues nosotros vamos a modificar nuestra manera de sentir, nuestra manera, más bien de vestir, nuestro comportamiento social va a cambiar. Y pues en este proceso que les comentaba a las personas que se permitan realizar una elaboración sana del duelo, se permiten también poder atender a esas manifestaciones internas que muchas veces no son expresadas, pero que son sumamente importantes para que yo pueda cumplir con esas tareas, para que yo pueda tomar decisiones en función no solamente del dolor, sino de lo que la familia, esa comunidad necesita de mí. Entonces, pues para eso tenemos que saber que
recuerdo las frases de algunos pacientes que me decían, Tere, va a ser difícil, yo no voy a poder superar nunca el duelo. Habían personas mayores que me decían, yo he perdido a mi pareja hace muchos años y yo no he podido superar la pérdida de mi ser querido. Pero lo que yo les puedo decir es que difícilmente nosotros podemos olvidar ese aspecto, esa etapa tan importante de relación con nuestro ser querido. Y lo que pues tenemos que hacer en duelo es recuperarnos. Y esta recuperación es posible si nosotros atendemos desde este momento lo que estamos viviendo, lo que estamos sintiendo, y busquen ayuda, busquen un espacio de escucha. Como familia tenemos que aprender a abrir esos espacios de escucha. Como familia podemos darnos el permiso de compartir ese dolor. Hace unos días estuve escribiéndole a mi mami cómo amaneció y bueno, las dos como que nos conectamos con una situación de pronto de tristeza y le llamé y de pronto las dos lloramos y las dos hablamos de lo que estamos viviendo y cómo lo estamos viviendo, empezamos a valorar el tiempo compartido y también a imaginar cómo será pues más adelante cuando superemos esta situación. Y aunque ella me escuchó también llorando, yo la escuché a ella, fue un momento de crecimiento para las dos y las dos supimos que podemos contar la una con la otra, a pesar de que pues no te quiero ver sufrir, no te quiero ver llorar, tienes que ser fuerte, pues no, o sea, aquí estamos las dos, nos necesitamos y pues estoy segura que la próxima vez me va a poder llamar con confianza y yo voy a poder también contar con ella. Con esto les quiero dejar, muchísimas gracias por este espacio y pues antes de finalizar, como hemos hablado que los rituales son muy importantes, en este momento pues yo les he traído una velita y quiero que hagamos todos un minuto de silencio por todas las personas que se han ido, por todas las personas que han partido, independientemente de la forma, de cómo. Les prendo, pues prendo esta velita, no sé si la puedan ver, en nombre de todos ustedes y en honor y en la memoria de todas esas personas que han partido. Y bueno, desde nuestro corazón queremos extenderles a todos ustedes nuestro agradecimiento y pues este es un símbolo de que todos estamos unidos, de que todos necesitamos abrirnos y a ser solidarios, a ser generosos y sobre todo a estar abiertos a ayudar y acompañar a los que más necesitan. Muchísimas gracias. Esperamos vernos pronto. Muchas gracias, doctora Teresita. Realmente para nosotros es un privilegio contar con toda su experiencia y justamente como habíamos iniciado, hay gente que realmente está muy agradecida por todo lo que ha impartido usted y quiere hacerle algunas preguntas. Tengo la pregunta de Lazari. Dice: Teresita, felicitaciones por este compartir. Quiero preguntarte sobre algunos símbolos y objetos significativos que pertenecieron a un ser querido fallecido, que el doliente de alguna manera utiliza para momificar el recuerdo, que de alguna manera complica el proceso natural del duelo.
¿Qué podría compartirnos al respecto basado en su experiencia, mi doc? Ujú. Bueno, en realidad sí, dentro de la etapa inicial del duelo pueden haber momificaciones, es decir, pueden haber conductas en las que la persona, para poder mantener este vínculo con el fallecido, lo que va a intentar precisamente es mantener sus cosas, ¿no? Mantener su habitación tal y como esa persona dejaba, sus pertenencias, su ropa. Tenía el caso de una persona que pues perdió a su esposo y ya pasó alrededor de 1 año y medio y pues tenía su anillo de matrimonio y todas las personas le decían pues ya es el momento de que tú sueltes, de que tú te saques de ese anillo te provoca mucho dolor. Entonces tenemos nosotros como profesionales que evaluar cómo es ese objeto de vinculación y qué tan sano puede ser para nosotros esta elaboración del duelo. Como les decía, tenemos que tomar muchísimo en cuenta que los ritos son parte, son un recurso inicial en la elaboración del duelo, pero no se mantienen en el tiempo. Incluso, yo qué sé, tenemos una misa anual, pero no son todas las misas en relación a la persona que falleció, sino que pues en el tiempo van a haber otros aspectos fundamentales en la vida. Entonces la momificación sí existe cuando yo no quiero soltar, yo no quiero aceptar la realidad de la pérdida. Pero también hay otra conducta que es todo lo contrario a la momificación. Y es el tomar decisiones apresuradas en la etapa de shock, de negación, y decidir que todas las pertenencias de mi ser querido van a ser donadas. La casa donde vivían mis papás va a ser vendida. Y pues en los procesos de acompañamiento que yo he realizado no ha sido tampoco saludable, porque cuando entramos a la fase de aceptación, viene también el hecho de decir, el por qué, y si hubiera, y por qué no dejé que más bien mis hermanos puedan ayudarme con estos aspectos, pero no hubiéramos tomado la decisión de vender aún la casa, porque yo quiero estar en ese lugar, yo quiero recordar algunos aspectos de mi vida. En este momento es como que ha saltado mucho mis recuerdos de la infancia. Entonces tenemos dos aspectos que siempre tratar dentro de lo que es el acompañamiento psicológico en duelo. Ok, perfecto, Doc, gracias. Tenemos justamente una pregunta de Dayo Cifuentes. Es interesante que pasen las charlas, justamente nosotros lo estamos haciendo semanalmente, los martes y jueves. Las reuniones son personalizadas también. Eso ya, por eso se puso el contacto de la Doc también para casos ya muy puntuales. Otra pregunta es José María Huerga, Madrid. Dice, excelente Teresita, es necesario reconciliarse con la pérdida y aprender a vivir en paz. Así es. Tal vez, Sí, tenemos que pues aprender a vivir, aceptar un estado de paz, a pesar de mi tristeza. De pronto es una etapa también en la que nuestras emociones nos van a permitir conocernos un poco más. Hay un sinnúmero de tareas, de actividades que podemos hacer en relación a las emociones, porque cuando estoy triste me puedo dar el permiso de hacerme bolita y quedarme dormido un rato más en la casa, darme ese permiso. Pero asimismo darme el permiso de, pues está bien, he podido darme ese momento, ese espacio, he podido escuchar qué me dice esta tristeza y me puedo levantar y puedo seguir adelante. Y les soy honesta, no sé si dentro de mi personalidad, pero yo vivo a mil, creo, mis emociones y tengo que aprender a atenderlas, a procesarlas y pues sobre todo a escucharlas, porque pues después de un estado de tristeza y pues respiro, me conecto con mis plantitas, siento, bueno, yo soy creyente, siento muchísimo también la presencia de Dios en mi vida y pues ese es el impulso que necesito para poder inspirarme y el día de hoy créanme que he escogido un lugar especial para ustedes, he escogido todo el material
sé que no he podido llegar a muchas cosas, pero espero que esto sea solo el inicio de todo lo que podemos compartir. Ok. Eh, tenemos otra pregunta. Sassy, justamente el nombre que tiene en Facebook, dice qué hacer frente a una persona que no cree en los rituales. Bueno, sí puede ser que a nivel racional, cognitivo, no crea en los rituales, pero podemos nosotros un poco indagar cómo es su filosofía de vida, en qué cosas sí cree. Y desde ese aspecto nosotros podemos identificar que sí pueden existir algunos símbolos que nos pueden ayudar dentro de este proceso de elaboración. Entonces, ¿por qué les digo? Porque los rituales son parte de nuestra naturaleza humana. Pero aquí ya, si yo no creo, de pronto viene un tema pues, de un rechazo sobre la religión, sobre el tema no sé, de la nueva era. O sea, hay tantas cosas que pues en función de eso lo que yo más bien les propondría es de que entremos en contacto con esa persona, conozcamos quién es esa persona, cómo es su historia de vida, su historia vital, y en ese contacto vamos identificando significados y vamos identificando una serie de símbolos que pueden ayudarle a esta persona. De pronto pues no utilizamos el tema de ritos, pero como les decía, es súper importante que nosotros podamos conocerle a esa persona, que no la etiquetemos, no es que esta persona no cree en nada de estas cosas, no, o sea, tenemos que ser absolutamente respetuosos con su confesión de religiosa, y si no lo es también, pero dentro de su estructura existe un simbolismo, existen significados en su historia de vida que le van a ayudar precisamente como recurso en el proceso del duelo. Ok, perfecto. Tenemos Milesa, es excelente charla, mucho conocimiento, amor y empatía por parte de la psicóloga. Hay bastantes felicitaciones. Como ustedes saben, son espacios que vamos a compartir con ustedes los días martes y jueves. Posteriormente le daremos otros temas importantes también para tratar. No sé si doctora quiera acatar algo para finalizar esta transmisión. Bueno, estamos totalmente abiertos a las necesidades que puedan surgir. Vamos a abrir estos espacios precisamente los días martes y jueves con pequeñas charlas, y estas charlas nos darán una pequeña orientación. Y pues también vamos a crear unos grupos de apoyo, y pues en función de eso individualizaremos los casos, procuraremos que cada persona pueda hacer su tarea, pueda sentir que en el duelo hay un rol sumamente activo y que depende solamente de nosotros pues activarlo. Ok, entonces de aquí nos estaríamos viendo el próximo jueves a las 8 de la noche en una reunión mediante Zoom. Quienes deseen también participar será muy enriquecedor. Posteriormente daremos el tema que vamos a tratar para que la gente también se pueda, en este caso no haya podido compartir algunos criterios o interrogantes, lo pueda hacer el día jueves. Así es. Ok, agradecerles mucho por la participación, el Grupo Jardines del Valle, contribuyendo para la comunidad también en este momento tan difícil que están atravesando algunas familias. Gracias.